Bienvenidos a Living Stones Fasting Day, un espacio para conectarnos y crecer en la palabra de Dios. Hola familia, buenas tardes, bienvenidos a su lunes, el día de ayuno. Para el día de hoy les voy a compartir un tema del cual he titulado Cuestión de actitud. Entonces, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo la persona asume, o el comportamiento que asume una persona frente a diferentes circunstancias. Pero entonces el día de hoy vamos a hablar de Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia que vivió cada una de estas cosas, vivió la transformación y la renovación de su entendimiento. Entonces vamos a hablar de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Como lo hemos venido viendo en todos estos devocionales, pues lo maravilloso que fue la vida de Pablo y cómo fue utilizado y cómo fue instrumento mediante cómo Dios utilizó su vida para llevar su palabra, para anunciar el evangelio y para ser instrumento ante todas las naciones y ante los gentiles. Entonces, ¿qué pasa acá? La palabra de Dios, la palabra transformaos, viene de la raíz griega de metamorfo, que es la raíz también de metamorfosis. Entonces, como muchos saben, metamorfosis es el cambio, o puede ser también no solamente el cambio de aspecto de un animal, pero también puede ser el cambio de manera de pensar de una persona. También está otra palabra acá, que es la renovación de vuestro entendimiento. Y renovación viene también de la raíz griega anakainosis, que quiere decir, pues no solamente es renovar, pero también quiere decir que es ajustar la visión, pues nuestra visión a la visión espiritual y al pensamiento o a la mente de Dios. Es decir, ajustar nuestra vida según los parámetros que tiene Papito Dios para con nosotros. Entonces, digamos que Pablo, después de su encuentro, como lo vemos en Hechos 9, cuando se encuentra con Papito Dios en Hechos 9:15, que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él enseguida pues le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Cuando él tiene ese encuentro con Papito Dios, realmente, ¿qué ocurre en su vida? Ocurre una renovación de su entendimiento. ¿Cómo así que una renovación de su entendimiento? Como lo decíamos acá, que venía de la raíz griega anakainosis, que quiere decir un cambio. Digamos que es un cambio profundo, pero para mejorar, pero también quiere decir un cambio de su corazón y de la vida. Y eso fue lo que pasó con Pablo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Pues ajustó su visión a la visión de Dios y tuvo un cambio de actitud. Un cambio también como le dijo, pues en visión a Ananías, que es en Hechos 9:15, que dice que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Pablo realmente tuvo una transformación, un renovamiento de su entendimiento, al igual que Ananías. Cuando Ananías, pues en visión, nuestro Padre Dios le dice que debe ir a orar por Pablo, yo creo que él en el fondo de su ser diría, si en la mente humana, tal vez estaba pensando: Señor, pero usted me está mandando a meterme en la boca del lobo. Pues Pablo, antes llamado Saulo, era un perseguidor de la iglesia, pero él decidió hacer lo que Dios le había mandado a hacer, y era ir y orar por Pablo. Una vez que él ora por Pablo, que es lleno del Espíritu Santo y se le caen las escamas de sus ojos, yo creo que también cuando se le caen las escamas de sus ojos, pues eso también ocurre en nuestras vidas, cuando realmente decidimos
renovar nuestro entendimiento, como lo dice Romanos 12:2, y recibir la visión que tiene Papá Dios para nuestras vidas. Digamos que dejar la ceguera espiritual y entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Digamos que también que ocurre aparte de Pablo, que ocurre aparte de la renovación de su entendimiento. También Él renuncia. ¿Renuncia a qué? A lo que Él antes estaba acostumbrado a hacer. Digamos que Él antes era un perseguidor y ahora es un perseguido. Pero no tanto eso, sino que Él, como lo dice en Filipenses 3, Filipenses 3:4, que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero aquí hay una cosa muy bonita, y es lo que dice aquí en el versículo 7 y el versículo 8, que dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y él dice el 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces aquí él le renunció a todo lo que él había hecho, a su linaje, digamos no al celo, porque él seguía siendo una persona que predicaba a Cristo y defendía esa palabra, aun cuando le tocó compadecer ante el César y ante muchas personas que no estaban de acuerdo con la manera, pues no recibían a Jesús como Señor y Salvador. Pero él fue una persona que todas estas cosas las estimó como pérdida solamente por el amor que tenía por nuestro Señor Jesús. También otra cosa que pasó con esta renovación del entendimiento de Pablo después de haberse encontrado con nuestro Señor Jesucristo, y es ese deseo de seguir siendo formado, es ese deseo de seguir siendo, de que el carácter de Cristo sea transformado, pues sea formado en su vida, así como lo decía en el versículo 8, que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Como lo dice en el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, realmente él siempre, como su objetivo, digamos que su meta siempre fue proclamar el Evangelio de Cristo, hablar de Cristo y tomar todo lo que él era antes o todo lo que él pensó, tirarlo por basura, desecharlo. ¿Por qué? Por el amor al Evangelio, por el amor a lo que él predicaba, que era la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa que también sucedió en la vida de Pablo fue el continuo perfeccionamiento. ¿Dónde podemos ver esto? También en Filipenses 3, en el versículo del 12 al 14, que dice que no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces él decía, no soy perfecto, pero ciertamente sí hago algo, y es proseguir. Él entendía que tenía que seguir avanzando y en un continuo perfeccionamiento, en un continuo mejoramiento. Él sabía que como cristiano, como seguidor de Cristo, siempre iba a estar en formación. Nunca pretendió, y que tal vez él tenía de qué, como dice, de que tal vez Pablo antes de ese encuentro, como lo vemos en Hechos 9, tal vez él creía que se las sabía todas. Pero cuando llegó Jesús, cuando llegó el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él entendió que realmente no se las sabía todas. Entonces, él entendió que él tenía que seguir siendo perfeccionado para alcanzar lo que nuestro Señor Jesucristo tenía para su vida, para cumplir el propósito. Entonces, también vemos que él no solamente
renueva su entendimiento, renuncia a lo que él pensaba antes, entiende que anhelaba seguir siendo formado, el continuo perfeccionamiento, pero también él, con esta renovación de su entendimiento, él recibe un nuevo propósito, que era ¿cuál? Proclamar las buenas nuevas del Evangelio, seguir anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Esa fue lo que él sucedió, como él dice, que prosiga la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, que él siempre entendió que el seguir adelante, alcanzar la meta, el propósito que tenía Dios para nuestras vidas o para su vida, a pesar de lo que él podía enfrentar. Porque si podemos ver, Pablo nunca le interesó todo lo que le estaba, todo lo que él pasaba para llevar la palabra de Dios. O sea, si lo vimos en todo a lo largo de todos los devocionales de los Hechos de los Apóstoles, o si lo podemos ver en las diferentes cartas de Pablo, en muchas de ellas él estaba preso, en muchas de ellas había compadecido ante el César, muchas de ellas las personas lo apedreaban, otros lo estaban persiguiendo justamente por hablar de nuestro Señor Jesucristo, pero eso a él nunca le interesó. Él proseguía ante la meta y ante el llamamiento de que Cristo Jesús le había hecho su vida. Entonces, si hay algo que podemos aprender de Pablo, es que, pues primeramente, que un encuentro le cambió su vida, pero él entendió que como lo dice en Romanos 2, lo buena, agradable y perfecta, que era la voluntad de Dios para él. ¿Por qué? Porque permitió y accedió a esa renovación de entendimiento, renovación y transformación que hizo Dios en su vida. Entonces, familia, vamos a orar. Padre de los cielos, yo te doy gracias, Señor, por este momento, pero también te pido, papá, que esta palabra haga rema en nuestro corazón, que le permitamos al Espíritu Santo hacer esa transformación y renovación de nuestro entendimiento, que hagamos mejoras en nuestra vida, Señor, que nosotros entendamos, Padre de los cielos, que el cambio que tú quieres para nuestro corazón también requiere, Señor, que le permitamos a ti mirar y tener esa visión que tú tienes para nuestra vida, hacer el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor, y hacer los ajustes que se deben hacer. Padre de la gloria, yo te pido que seas tú quitando toda excusa, papá, aún, Señor, que tu visión sea en nuestros ojos, si aún no lo tenemos claro. Yo te pido, Santo Espíritu de Dios, que esta palabra la coloquemos y caiga en terreno fértil, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que esta palabra, Señor, no sea como los oidores olvidadizos que hoy escuchamos y decimos que es muy bonita, pero se nos olvida, papá, sino que la colocamos en práctica en nuestras vidas, papá. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y es en tu nombre, el nombre sobre todo nombre que te hemos orado. Amén. Familia, les deseo un feliz día, que papá Dios los bendiga. Chao, chao. Este fue Fasting Day. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.